A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 5 de noviembre de 2018 con los saludos para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están todos? Todo Buen día. bien, Yo todo con un bien. año más desde ayer. Opa. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas Feliz gracias. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina H., buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Pablo Carrasco. Buenos días. Martín Couto. Muy buenos días. ¿No hubo más cumpleaños? No. Yo parezco una niña, pero a mí me gusta cumplir años. Además, como dice el doctor Bovero, no conozco otra forma de no morirme que envejecer. Así que... Está original eso también. Venimos con las frases originales de esta mañana. Vamos al primero de nuestros temas, quizás el tema de conversación para muchos este fin de semana. $40.000 personas asistieron el sábado al concierto del músico británico Roger Waters en el Estadio Centenario. Un recital que recorrió la mayoría de los éxitos de Pink Floyd, la histórica banda liderada por Waters, pero además estuvo marcado por un activismo político muy fuerte. Por ejemplo, desde una pantalla gigante que ocupó casi toda la tribuna Ámsterdam, el músico llamó a resistir el surgimiento de líderes neofascistas, entre los que mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Entre sus blancos de crítica también estuvo el principal accionista de Facebook, Mark Zuckerberg, el gobierno de Israel y su trato a los palestinos, el antisemitismo y la contaminación de los océanos. En el cierre del espectáculo se puso una camiseta con la leyenda "Todos somos familiares" en apoyo a la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, una remera que le habían regalado el viernes cuando fue uno de los protagonistas en la sede del PIT-CNT de un acto en apoyo a la causa palestina. Ese día además fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo en un acto en la Intendencia, en el que dijo que Uruguay es un pequeño país con enorme influencia en el pensamiento en el resto del mundo. Allí elogió al expresidente José Mujica por sugerir que hay otro camino para solucionar la brecha que existe en la humanidad. ¿Cómo han estado ustedes considerando todo este huracán, Roger Waters? ¿Cómo lo vieron? Ay. ¿Vas tú, Martín? Tírate, dale. Bueno, yo creo que es interesante más allá de la venida del artista y de quienes hayan podido ir a verlo, no fui uno de ellos, me parece interesante que se discuta tanto y de tantos temas, ¿no? A veces los uruguayos tenemos una idea de, bueno, en realidad lo que tiene que hacer la política es discutir lo que nos pasa acá adentro, y resolver los problemas acá adentro, etcétera. Me parece que esto amplifica el debate. Me parece que tiene todo el derecho del mundo a plantear lo que plantea, y quienes discrepen con él tienen todo el derecho del mundo a plantearlo con los mismos énfasis, y una cosa no quita la otra. Muchas veces se dice, cuando uno cuestiona alguna opinión de alguien, bueno, pero tiene derecho a opinar. Sí, claro, pero el resto tiene derecho a opinar con la misma energía con la que la persona lo hizo. Y me parece además que recupera una idea más allá de hablando de política en general y no de reduciéndola a una parte, que es la política partidaria. Me parece que recupera o visibiliza este matrimonio entre arte y política, en la medida en que el arte implica transmitir, comunicar ideas, sensaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece interesante el clima que se generó, además de la venida de un artista como Roger Waters, que para este país, desde que empezó a pasar más seguido que este tipo de artistas vinieron, también está generando cuestiones interesantes. Tú no fuiste al espectáculo, decías, pero ¿cómo te llevas con la carrera de Roger Waters y de Pink Floyd? Bueno, en realidad más como la marca de una época, ¿no? Donde, ¿Qué edad tenés, Martín, recordemos? 29. O sea, yo claro. nací en el 89. De todos modos, claro,
Roger Waters vive y lucha y sigue produciendo, o sea que te agarró también tu juventud, entre comillas, tu adolescencia. Sin duda, pero claro, esa marca como del el mundo en el que uno nace, que en general no es el que conoce, ¿no? Se imagina o piensan años después, así que en ese sentido sí, por supuesto que lo marcó. Pablo. Bueno, aunque sea reiterativo, lo primero que a mí en este huracán se me pasó por la cabeza es que tiene todo el derecho, como dice Martín, de tener la posición que quiera y que además es un gigantesco músico, digamos. Para mí esa parte es indiscutible, ¿no? ¿Has sido fan de Pink Floyd? No fan, pero integra para mí esa gente no solo hizo música, esa gente cambió la civilización occidental, ¿no? Digamos, fueron un poco más lejos que la música, así que digamos, desde allí todo mi respeto. Pero yo siento que si tú vas de visita a una casa que nunca fuiste y denostás los que piensan de determinada manera, donde tal vez en esa casa pueda haber gente que piensa de esa manera, sos un maleducado. Si lo hicieras individualmente, sos un maleducado. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, yo creo que ha ido a las casas que nunca fue, en el caso de Uruguay está viniendo a un lugar que nunca fue? ¿Y cuál es la diferencia entre él y yo, si hiciéramos lo mismo, además del saldo en cuenta corriente, que debe ser muy bueno el de él, ¿no? Además de eso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay un poder que es ese espectáculo, que es esa ascendencia y eso tan atractivo para Occidente que ha sido su obra. Entonces, ese poder a mí me genera, porque yo me quedé pensando en este tema, qué es lo que nos pasa, porque a veces la tertulia te obliga a preguntarte cosas que vos la tenés como un instinto, pero explicarlas es otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que hay un abuso de poder. Ese poder que él tiene, que es un poder positivo del lado de lo que ofrece, del espectáculo que ofrece y de la música que ha creado, para tenerlo hay que pasar por una fila y unas orcas caudinas, aceptando denostar a ciertos colectivos, que, bueno, frente a eso hay distintas reacciones. En mi caso es yo me lo pierdo, no tengo ningún problema en perdérmelo. Sé que moriré sin ver el espectáculo más importante que se habrá dado en el Estadio Centenario, pero entiendo perfectamente lo que dicen. ¿Qué me importa lo que piensa este señor? Yo no voy a cambiar lo que pienso por ir y voy a disfrutar el espectáculo. Así que allí creo que están todas las posibilidades de reacción. La mía es esa y bienvenida a las demás. Pero yo lo tomo, si me decís el diagnóstico, es un abuso de poder. No lo hace Pepe Guerra, no lo hace Citarrosa y no lo hace cantidad de otros músicos. Yo no fui porque era carísimo. Lo cual ya de por sí marca algún nivelcito de contradicción, ¿no? Yo entiendo que es muy caro hacer un espectáculo como ese, pero también, y con esto no quiero decir que las personas tengan que ser totalmente y absolutamente coherentes, pero bueno, cuando uno viaja en jet privado, cobra lo que cobra un espectáculo, etcétera, digo, está en una posición y en un lugar de la sociedad privilegiado, más allá de que se lo merezca, porque para mi opinión es un gran artista. Yo nací en el 53, o sea que como obviamente Ana Belén. como Ana Belén. En realidad no es Ana, es Víctor Manuel el que nació en el 53, el que escribió la canción, pero sí, es hermosa canción. Entonces, sí, está bueno el punto al que va Teresa, porque sí, es uno de los tantos que se ha discutido, ¿no? Claro. Las entradas podrían haber sido muy caras, el espectáculo muy caro, porque la producción era muy cara. Claro. Pero Roger Waters no cobrar nada, Roger Waters ser, digamos, un artista amateur, honorario. Claro. Sin embargo, está claro que no es esa la realidad, está claro que, como dice Pablo, Roger Waters tiene un saldo en su cuenta corriente muy interesante. Claro. Y eso, claro, cuando es... Te rechina un poquito. Cuando lo plantea alguien que tiene como una de sus principales banderas la lucha contra el consumismo, el capitalismo, etcétera, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema, y yo quisiera marcar otro tema que tuvo la gentileza de mandarme. ¿Se acuerdan? Supongo que sí, tú sobre todo, Emiliano, de Graciela Bachino, claro, sí, periodista, querida amiga además. Ella escribe para un blog español que se llama Sentido tienen las cosas, y escribió sobre Roger Waters en Montevideo una interesante columna que se llama Entre la libertad y el cuestionamiento como idiosincrasia, que les recomiendo leer. Pero yo quiero rescatar de acá una cosa que plantea Graciela, que me parece también otra contradicción importante con respecto a la figura de Roger Waters, que es el hecho de, claro, ella lo habla desde su
impronta periodística tan fuerte, que él no haya admitido ningún tipo de preguntas cuando habló, ni en la Intendencia, ni en su discurso en el PIT-CNT. Entonces dice que le recordó a cuando ella trabajaba en el 10 y la seguridad de Eric Clapton poco menos que le pega, pero que ella quiso acercarse a hacerle una pregunta, ¿no? Entonces, a mí me parece que un artista que pronuncia cosas como las que pronuncia Roger Waters, muchas de las cuales yo comparto obviamente, otras no, pero muchas sin duda, tendría que tener una actitud más de ida y vuelta, y poder admitir preguntas de periodistas y poder entrar en un debate, porque si no me parece que su actitud queda como una actitud soberbia, individualista, en la cual yo soy acá el rey que vengo a explicarle a ustedes cómo tienen que actuar. Más allá de eso, como artista, y también rescato que hay otros artistas que en lugar de proclamar cosas que consideran importantes, lo único que hacen es llevar agua al molino de la guerra, del vejamen a las mujeres o de otro tipo de cosas, ¿no? Carolina. Entonces, creo Sí. que también ¿Tú? claroscuros. ¿Seguidora de Roger Waters o de Pink No, Floyd? me encantan algunas canciones, no soy fanática, no fui tampoco al recital, me dijeron que estuvo espectacular, que fue realmente impresionante. Yo acá también hay una entrevista que hace un periodista, Pablo Cohen, un periodista uruguayo que es joven y que ahora está trabajando en Perfil en Argentina, que le hace a Charles Aznavour. Y le pregunta sobre la relación entre la política y la música, si es bueno que exista, y dice que no, que el artista está demasiado ocupado con ser artista y ya tiene demasiado con su oficio como para saber de todos los otros temas. Eso es una posición válida y me parece que es mejor cuando adoptan ese tipo de posiciones, más cuando van a lugares que no son de él. Pero independientemente de eso, por supuesto que él está en uso de su libertad y puede tomar la causa que quiera y puede hacer los pronunciamientos que quiera. Después está en cada uno aceptarla o no, escucharla o no, o escuchar solo la música o no ir, o tomar la actitud que uno quiera. O sea que para mí ahí no veo un problema. Sí me parece, y que yo me iría para el tema de lo que es la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo lo declara visitante ilustre. Hay distintas categorías, se empiezan a dar estos reconocimientos en el año 2002, en el año 2003 se reglamenta por un decreto de Arana, y hay distintas categorías. Uno es el ciudadano ilustre, que ahí son para uruguayos, otro es el visitante ilustre, y hay una tercera de ciudadano honorable, no me acuerdo cómo es. Y el de visitante ilustre es justamente para extranjeros que están visitando Uruguay y que se les da por el prestigio que tengan, o una cosa así. Pero en este caso, según informa Subrayado, se le está dando por su lucha, no se le da por su arte, sino que se le da por su lucha por la democracia, igualdad y la libertad de pensamiento. Entonces ahí sí que me parece que el punto que yo quería resaltar justamente es ese. Que no me parecería mal que se le dio a Mick Jagger y a un montón de artistas, que se le dé como artista, pero que sí se le dé por su actitud política justamente al artista. O sea, ahí yo no lo veo positivo, y no lo veo positivo porque no hay que dejar de ver que es alguien que ha hecho pronunciamientos antisemitas y tiene muchos símbolos antisemitas en sus recitales y está promocionando un boicot a Israel. Entonces me parece que esa posición, por algo Daniel, el intendente, bueno, capaz que justo no pudo ir, pero no se pudo hacer el tiempo de ir. Boicot a Israel no es lo mismo que antisemitismo, ¿no? No, cosa pero yo, distinta. no, obviamente, antisemitismo me refiero a hostilidad hacia la religión judía. A veces hay un tema que antisionismo, antisemitismo, que yo creo que es más un juego semántico que otra cosa, pero no, boicot a Israel él promueve, pero además ha usado simbología antisemita como un cerdo. Yo no estuve en el recital, pero varios de los periodistas que estuvieron en las crónicas que publican hoy, por ejemplo, destacan que una de las denuncias que Roger Waters hizo fue la del antisemitismo. O sea, cuestionó a Israel o al gobierno de Israel, a las administraciones de Israel por su trato a los palestinos, pero al mismo tiempo cuestionó el antisemitismo, según dicen esos informes, ¿no? Claro, y yo pienso que eso es más un juego semántico que otra cosa. Esa es otra historia. Que el que no soy antisemita, pero sí que termina siendo todo parte de lo mismo. Pero ¿cómo se critica al Estado de Israel entonces? No, se puede criticar, por supuesto, al Estado de Israel, pero él usa simbología, ha usado, no sé si en este recital que no fui no he escuchado, pero ha usado simbología de que se relaciona con el judaísmo y no con el Estado como la estrella de David, o sea, con un cerdo y con todo lo negativo. En todo lo negativo que él juntó
él incluye esa estrella de David. Y es por eso que me parece que la Intendencia de Montevideo, si le iba a otorgar un reconocimiento como visitante ilustre, no tendría que haber sido por su labor política, sino por su labor artística. Perdón, Sí. yo creo que todos los artistas, todos, y todos nosotros hacemos política, querramos o no querramos. Yo decía cuando recién terminaba mi exposición que por otro lado, digo, yo podría traer acá, por ejemplo, un trabajo maravilloso que se está haciendo con las letras de las músicas de los reggaetón, incluso con cantantes como Montaner, digo, que dan vergüenza si uno se pone a analizar realmente las letras, la apología, la violencia que hacen contra las mujeres, etcétera. Entonces, a mí el cuento de los cantantes o artistas impolutos, yo creo que todo acto humano tiene consecuencias políticas. Entonces, me parece que, por eso yo hablaba de los claroscuros, hablaba de que, bueno, yo hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo con Roger Waters, pero eso no significa no valorar por ahí que sea una persona que denuncie la situación de los niños, la pobreza, etcétera. Por ahí puedo no estar de acuerdo con otros planteos que hace, donde no queda, justamente como lo acaba de plantear Carolina, por ahí a veces no queda totalmente claro qué es lo que está condenando. Yo condeno a Netanyahu, no tengo ninguna duda, no sé cómo se pronuncia más bien, pero por supuesto todo mi respeto con el pueblo judío, ¿no? Entonces, Sí. Dice aquí que uno de los oyentes no se entiende muy bien cómo condena el antisemitismo y hace volar un chancho que tiene una cruz de David, ¿no? Eso es lo que me estaba refiriendo. Martín. Sí, yo esto que planteaba Teresa recién lo comparto y en términos generales, porque hay como una idea de el respeto es igual a no hablar de política, ¿no? Cuando hay una idea y es si vas a determinado lugar no opines, eso no es. Yo creo que es al revés, que el respeto, y creo que en general prefiero a la gente que habla de política, claro, que genera disenso, que genera discusión, y no me parece que sea una falta de respeto. Al contrario, porque en realidad el no hablar de política, el tener un planteo de no hablar de política, es profundamente político también. Y lo otro que quería comentar es que se habla mucho de esto de las contradicciones entre ser una persona con una visión del mundo asociable a la izquierda, en términos muy, muy generales, y tener plata. Bueno, ahí yo creo en primer lugar, entre el privilegiado que defiende sus privilegios y el privilegiado que denuncia sus privilegios, prefiero al segundo. Y además, la política no es voluntarista. Es decir, no se trata de que Roger Waters deje de comprar entradas para que se acabe el hambre en el mundo, para que se termine la censura de Bolsonaro, que además no opina de oído, sino que la vivió en Brasil, la censura del Estado brasilero. Y en definitiva, y con esto, creo que en realidad el abuso de poder es de Facebook hacia millones, es de Trump hacia millones, y será y ya es de Jair Bolsonaro hacia millones. Entonces, creo que en realidad es una voz que puede servir a millones que no tienen voz, reconociendo algo que ha pasado siempre en la historia, y es que las ideas y el cuestionamiento al status quo, y en general no vienen de quien no puede ni comer todos los días, porque estamos ocupados en conseguir comida todos los días. Entonces la verdad es que desestimar una voz crítica con el status quo simplemente por sus ingresos o por su estatus socioeconómico, cuando no se cuestionan las opiniones de gente con la misma cantidad de ingresos, pero con opiniones opuestas, me parece que no aporta demasiado al debate. Pablo. Yo no me merece tanto respeto, digamos, su posición política. Primero porque, digamos, una cosa es tener una posición política, la tienen prácticamente todos los artistas, y otra cosa es ser un operador político. Una cosa es ser Citarrosa y otra cosa es ser Biglietti. Son dos cosas completamente diferentes en cuanto a actitud. Yo no digo que una esté bien y otra está mal, pero no es lo mismo. Es cierto que no decir nada puede querer decir cosas, pero no es lo mismo que largar chanchos pintados en un estadio. Son situaciones distintas. Y después, a mí me parece que en la parte, que él es antisistema, 460 millones recaudó en la anterior gira que hizo, ¿no? 460 millones de dólares depositados en la cuenta. Y cuando viene acá... ¿Eso es la recaudación o es la ganancia? No sé. Ah, bueno. O la facturación. No Igual, si expropiamos eso y resolvemos la desigualdad en el mundo, tienen mi voto, contra Roger Waters. No, pero no alcanza. Por eso. ese es el problema. Pero después, cuando viene a Uruguay y acá habló contra los neoliberales, ¿no? Contra los fascistas, a favor de la ley de riego, ¿no? de la derogación de la ley de riego, ¿no? A favor del feminismo, a favor de los charrúas. Entonces, a mí me da la sensación, o que es un demagogo absoluto,
¿no? Y por demagogia fue ungido en la intendencia, o es un nabo. Usando palabras de Mujica, ¿no? Es un nabo que compra, por ejemplo, la lucha de los charrúas y la problemática de los charrúas en Uruguay. Entonces, a mí me suena que este señor es un operador que en los países le dan un manualcito y es un operador de poca sofisticación y eso, digamos, con todo el respeto que le puedo tener artísticamente, a mí me genera mucho más respeto la idea diferente Paul McCartney que este señor. Que opinó menos. Que Paul McCartney opinó menos. No come carne, para mí es un pecado mucho peor que varios pecados que puedo tener. Perdón, y hace campaña. Y hace campaña de los lunes y acá. No sé, Nada totalmente. No, yo creo que a mí me parece que estos personajes polémicos, como decíamos hoy temprano, en definitiva lo que terminan es generando polémica. Y bueno, y está bueno que discutamos de determinados temas. Esa es una manera de verlo también, claro, ¿no? Está bueno que discutamos Roger Waters, agitador intelectual, ¿no? Exactamente. Está bueno que podamos discutir determinados temas. Insisto, yo prefiero quien proclama o critica determinadas cosas del statu quo a quien no lo hace, lo cual no quiere decir que comparta totalmente todo lo que plantea. Y me parece que, bueno, que como todo extranjero de esas características, etcétera, y bueno, cuando van a un país también tienen sus consejeros, tienes quien le dicen que tienen que hacer, ¿no? Informarlo. Es imposible pensar que el tipo pueda estar informado de toda la situación política interna de un país o de sus características, etcétera. Yo creo que ahí, sí, obviamente uno puede estar o no de acuerdo con la relevancia de los temas, ¿no? E incluso se puso una remera sobre el tema de desaparecidos, pero no hizo ninguna referencia concreta al tema, que en todo caso yo creo que es ya lo he dicho acá, una deuda histórica del país, ¿no? No, yo para terminar, recordar que Alemania, en Alemania, varias cadenas de radio y de televisión han decidido no pasar sus conciertos por un tema de que ellos tienen responsabilidad histórica por las víctimas del Holocausto. O sea, si Alemania toma esa decisión, realmente yo creo que, de vuelta, yendo a lo de la Intendencia de Montevideo, que el premio tendría que haberse dado al artista y no al político. Y que me gustaría leer rápido una reflexión de Gonzalo Frasca que me encantó y que puso ayer, que dice, en Twitter puso: ya cantamos fuerte temas sobre derrumbes de paredes, de los sistemas educativos opresivos. Ya nos sentimos más rebeldes, más buenas personas, porque mañana es lunes, los liceos uruguayos siguen construyendo desigualdades, ladrillo sobre ladrillo. Pablo, desde la audiencia te pregunta Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre Citarrosa y Biglietti? Porque dice que no entendió. No sé, digamos, lamentablemente yo soy tan viejo que me acuerdo perfecto, pero Alfredo Citarrosa no hablaba, ni siquiera presentaba sus canciones, cantaba de la primera a la última, con gomina, traje y corbata, y no daba aquellas introducciones que daba Biglietti de cada canción, donde prácticamente era un manifiesto a favor de la izquierda y en contra de todo lo demás. Era así, era tomar el recital como un acto de operación política o tomarlo como un acto de música. Yo me quedo con el músico. Susana, de 33, dice, es de los más grandes, Roger Waters. Canta eso desde los 60 cuando no era millonario. Seguramente tiene el derecho de ser activista de lo que él crea. Sí, claro. Tomar partido hasta mancharse, dijo alguien alguna vez, no tiene que ver con el bolsillo. En eso estoy de acuerdo. Después, otro, ¿quién es? Vamos a leer un mensaje más porque siguen llegando. Otro es el de Rosana. Es un genio cantando, pero es un narcisista que hace que todo el mundo hable de él. Me parece un provocador.